Listo, bueno, ya estamos de nuevo aquí en la segunda parte y vamos a continuar con este ejercicio de primera especie de contrapunto como herramienta pedagógica. Quedamos justamente en este intervalo, ¿cierto? Entonces recuerden que la primera regla para esta primera especie es utilizar solo consonancias perfectas, que son octava, ¿cierto? Quinta, octava, quinta y quinta justa, y las imperfectas, que son las terceras y sextas, ¿cierto? Y bueno, y las décimas, y el unísono, que también es de las perfectas. Entonces, por ejemplo, en este caso, el do no me serviría porque es una cuarta, ¿cierto? Sabemos que actualmente uno diría, pero la cuarta no es una disonancia actualmente, ¿cierto? Por ejemplo, el bajo eléctrico en la salsa, por ejemplo, está constantemente tocando cuartas y no suena disonante. Pero es lo que les digo, que ya ha cambiado de contexto, ¿cierto? En donde la cuarta ya no es como tal una disonancia. Sin embargo, en los acordes en bloque, o sea, si yo pongo un do mayor y toco el fa, ese acorde va a sonar disonante, ¿sí? En bloque sigue siendo una disonancia, ya que melódicamente no es una disonancia, es válido, pero fíjense que verticalmente sigue siendo una disonancia. Y aquí lo estamos trabajando vertical, ¿cierto? Que no lo estamos pensando como acordes, sí, pero lo estamos pensando como en independencia de las dos voces, de cuáles voces, de la voz del cantus firmus y la independencia del contrapunto que estamos creando. Entonces, digamos, en este caso, yo, para que no pase, digamos, esto, en donde voy a tener que cruzar una voz, ¿cierto? Sentirme obligado a cruzar una voz o mantener una voz y además que es la misma nota. Para evitar eso, voy a subirla a la octava, la posición de octava, la primera nota, ¿sí? Al fa. Voy a empezar en octava, mira, empecé en octava justamente para ampliar un poquito el rango melódico. Bien, entonces estoy en octava y ahora tengo un mi. Habíamos dicho que un sol de tercera, pero digamos que ahí estaría un poquito ya sobrepasando, ¿cierto? Estaría haciendo la décima, pero sería muy para empezar el ejercicio de una vez hacia la décima, más bien que vaya bajando. Y, por ejemplo, podríamos tener acá hacia una sexta, ¿cierto? Mira, aquí ya tenemos una sexta. Tenemos obviamente un movimiento directo, ¿cierto? Un movimiento directo, pero que vale la pena, ya que ya tenemos un movimiento directo, pero vale la pena ya que no, al poner otra octava vamos a tener un paralelismo, al poner el re vamos a tener una séptima, ¿cierto? Y el do vamos a tener una sexta, ¿cierto? Entonces ya no voy a tener que saltar hasta la décima, sino voy a la sexta. Ahora tenemos un sol, ¿cierto? Tenemos un sol y justamente vamos a ver qué nota nos conviene colocar. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner una tercera, ¿cierto? Que justamente sería el si, ¿cierto? Entonces mira que voy yendo de octava, ¿cierto? Sexta y tercera, ¿cierto? Octava, sexta y tercera. Incluso sería chévere también como herramienta pedagógica poner los intervalos que estamos interviniendo, por lo menos pues el numerito como octava, ¿cierto? En vez de poner como los acordes, podríamos ir poniendo, aquí entonces tenemos una sexta, ¿cierto? Una sexta. Y justamente aquí tenemos una tercera. Y fíjense que de esa forma, con esta herramienta, ya creando, estamos ratificando un poco
el concepto de los intervalos. Entonces, fíjense que estamos creando y aprendiendo el concepto de los intervalos. Entonces, fíjense que el contrapunto nos sirve un montón como herramienta pedagógica. Tercera, ¿listo? Y tenemos un la en el cantus firmus. ¿Qué nota ahora proponen? Así sería el mi. El mi. Sin embargo, sería un La poco, quinta, ¿no? Ah, ¿cuál? no. No, mentiras, maestro. Pensé que teníamos un sol Ah, arriba y no hice. ok, tranquila. Eh, el mi podría ponerlo, pero entonces que me quedaría con mucho salto, ¿cierto? Y tendría un movimiento directo. Entonces, digamos, en ese caso, si quiero seguir la regla, podría seguir en ese ámbito de tercera. Entonces, podría poner el do, ¿cierto? Perdón. Tengo aquí. Voy a poner el do, ¿cierto? Sigo en ese ámbito de tercera. Y la idea aquí ya es un poco romper el ámbito de tercera. Tengo un si bemol en el cantus firmus. Profe, no se puede hacer movimiento oblicuo, o sea, repetir el do, Aquí, ¿sí? en teoría no. ¿Por qué? Porque si yo coloco el do ahí, Y una para, sexta. me genera una disonancia, ¿cierto? Me genera, para que estamos trabajando con solo con solo redondas, me generaría una disonancia con el si bemol, una segunda menor, ¿cierto? Y recuerde que la primera especie son solo consonancias, ¿listo? Solo consonancias. ¿Puede ser fa? Puede ser fa, entonces en ese caso, ese fa sería la quinta, ¿cierto? Pero tendríamos otro salto, entonces pensemos qué otra forma. Mantener el sí. Mantener el sí, exacto. Esa es una posibilidad. Recuerden que el unísono hacen parte de esas consonancias. Entonces el sí aquí podríamos ponerlo. Para no seguir con las terceras. Entonces acá deberíamos a tener un unísono. Ponerle cero a ese unísono. Listo. Ahora vamos a tener un la. ¿Qué proponen para ese la? Un mi, profesor. Un mi, un mi. Entonces vendríamos de unísono y saltar hacia un mi. Bueno, digamos que como veníamos del unísono, vamos a hacer un movimiento directo, ¿cierto? Como de salto, para, ya que venimos de ese unísono. Vamos a poner esa quinta. ¿Listo? Listo. Y aquí ya vamos, mira que va a concluir el ejercicio. ¿Qué nota pondríamos en el cantus firmus? Tenemos un sol. ¿Qué proponen? Tenemos sol. Re Re. sería el re. Exacto. Si yo coloco el re, ¿qué estaría sucediendo? Que voy a tener que intervalo paralelo en los dos compases. Quintas paralelas. Quintas paralelas, ¿cierto? Entonces es mejor evitar esas quintas paralelas, sobre todo los paralelismos, evitarlos en las consonancias justas, o sea, en los unísonos, en las octavas y en las quintas. Entonces aquí podríamos ahora sí hacer efectivo el movimiento oblicuo. Mira, si mantengo el mi, ¿cierto? Incluso lo voy a ligar.
Si mantengo el mi, perdón, ligue el otro. Listo, si mantengo el mi, fíjense que voy a tener una quinta en este compás y aquí voy a tener una sexta, ¿sí es? Entonces paso de una consonancia perfecta a una consonancia imperfecta por movimiento oblicuo, ¿cierto? Por movimiento oblicuo que mantengo la voz. Y finalmente el fa, que lo podríamos terminar en octava para ratificar ese final también, ¿sí? Porque si lo termino en el re, que es una sexta, me va a sonar ambiguo. Ya vamos a mirar ese final, o sea, me suena ambiguo porque es un final. Listo, entonces ubiquemos los intervalos. Entonces acá tenemos quinta. Aquí tenemos sexta. Y octava. Listo, entonces ahora sí, escuchemos esto. Aquí está escrito para dos violines. Eso, pongámoslo un poquito más rapidín. Y pongamos el metrónomo para sentir un poquito el tiempo. Bien, entonces acá tenemos ya un ejercicio preliminar, un primer ejercicio de primera especie y fíjense que mantuvimos las reglas, ¿cierto? Mantuvimos las consonancias perfectas e imperfectas que nos propone la primera especie y logramos tener un movimiento oblicuo en los últimos compases, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto nos desarrolla, digamos, como una herramienta pedagógica donde incluso no solamente para los estudiantes, sino incluso para nosotros nos sirve un poco en esas herramientas creativas. ¿Por qué? Porque estamos creando un contrapunto, una línea melódica original, ¿cierto? Incluso también creamos la línea melódica del cantus firmus y pues es bastante, digamos, en la medida en que sigamos haciendo esos tipos de ejercicios, en el que llega al punto de que estudiamos con creaciones propias, ¿cierto? Entonces incluso si empezamos a solfear esto, pues vamos también a generar, pues de alguna forma, un discurso melódico, ¿cierto? Un discurso melódico y trabajar frente también a las reglas. Sabemos que la música tiene, digamos, en cada contexto o en cada estilo, tiene ciertas reglas, ¿cierto? Para que suene, no sé, a tango, una pieza tiene ciertas reglas, ciertos melismas, ciertos giros melódicos, ciertas armonías, ¿cierto? Entonces, es para preparar al estudiante o a la persona que queramos compartir este conocimiento de que cada estilo, ¿cierto? O cada corriente estilística de la música tiene sus reglas. Y aquí estamos estudiando una de las primeras corrientes estilísticas que nació con el contrapunto. Sin embargo, aquí no es que estemos haciendo música antigua, algunos dirían, pero estamos haciendo música antigua y estamos en el siglo XXI. No es que estemos haciendo música antigua, ojalá estuviéramos haciendo música antigua, sino estamos en realidad
comprendiendo el movimiento, la independencia melódica de las voces. Eso es lo que, lo que propone el contrapunto, la independencia melódica de las voces, tanto del cantus firmus, que es este, ¿cierto? Como del contrapunto, que es justamente el que construimos. ¿Listo? Entonces, como herramienta pedagógica me parece muy chévere que se empiece, digamos, a trabajar. Incluso esto aquí en Bogotá lo trabaja un profe de contrapunto que se llama Alberto León. Él es un es un profesor de la Universidad Pedagógica, pero que también dicta clase en el Instituto de Letras y en ese Instituto de Letras, bueno, no sé si todavía esté actualmente el Instituto de Letras, no estoy seguro, pero en la época en que conocí a este profe de contrapunto, él dictaba en ese Instituto de Letras y allí se dictaba la materia de latín. Entonces todos aprendían latín y contrataron a un músico solamente a un profesor de música para que les enseñara contrapunto. Eh, Estos estudiantes de latín no sabían ni siquiera qué era do, re, mi, fa, sol, la, si, o por ahí lo habían escuchado alguna vez, ¿cierto? Y este profe pues nos compartió justamente que el contrapunto se puede, digamos, llegar a cualquier grupo poblacional y el entender ese concepto de consonancia y disonancia pues hacen que las personas abran un poco más el espectro hacia lo que cotidianamente escuchan, ¿sí? Entonces, sí pienso que el contrapunto y con esa anécdota pues es una puerta a esa entrada de llegar a entender pues el lenguaje musical, por lo menos en esa concepción primaria de enfrentar dos voces, dos melodías, y a medida que vamos avanzando en las especies, vamos aumentando notas. Por ejemplo, en este primer contrapunto, que es de primera especie de redonda contra redonda, vamos a tener posterior el contrapunto de segunda especie, en donde ya no es una nota contra una nota, sino una en el cantus firmus contra dos en el contrapunto. Pero ya en esa segunda especie ya hay otro tratamiento porque esa segunda nota, ¿cierto? Ya tiene otras reglas, otras implicaciones. Entonces, bueno, antes de hablar como lo que se va a trabajar en estos días, no sé, quiero que de pronto, si tienen alguna pregunta o cómo les parece eso como herramienta pedagógica eh, inicial. Bien, Solange, bien. ¿Quién más de pronto quiera compartirnos? Si ya lo conocían, si de pronto lo habían trabajado de otra forma. Profe, a mí me parece muy interesante, ¿cierto? Pero Sí, si me gustaría que lo profundizaran más. claro, sí, vale la pena profundizar un poco más. Y la idea es eso, de profundizar un poco en las sesiones. Entonces, para esta para esta primera sesión, vamos entonces, primero voy a dejar el material complementario ahí en la carpeta del Drive, pues con los apuntes para que ustedes recuerden cuáles son esas consonancias perfectas e imperfectas. Y vamos a entonces para la próxima clase, vamos a intentar cada uno crear un contrapunto. Sin embargo, voy a dejar para que no se enrollen mucho con el tema de los cantus firmus y no les toque crearlo desde cero. Voy a dejar unos cantus firmus también en el material complementario. O sea, ¿qué quiere decir? Recuerden que el cantus firmus es esa base melódica en la que voy a construir el contrapunto. Voy a dejar unos para que ustedes los construyan a partir de esos cantus firmus y en la próxima clase entonces revisamos cómo les fue con el tratamiento de esas consonancias y esas disonancias. ¿Listo? Entonces, fíjense que la idea es
llegar pues obviamente a profundizar y fíjense que esto se puede complejizar un montón. Entonces de aquí son como los principios de la orquestación, de todos esos otros temas, ¿cierto? Que valen la pena también, que ya en la competencia también dirigir, ustedes empezarán a trabajar también, entonces tener en cuenta ese principio. Bien, bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta mientras busco por aquí la asistencia. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta, pero respecto a la primera entrega, es que estoy un poco perdida en el tema. Sí. Yo quería preguntarte si es posible que, digamos, yo con mis estudiantes de instrumento aplique el método pero haciendo escalas. O sea, como un ejemplo, do mayor y vamos al grado uno, do, y hacemos la escala así volviendo al grado. ¿Es posible? ¿O tiene que ser netamente solfeado? No, no, no. Recuerda que con Dalcross, ¿cierto? Con Dalcross él maneja las escalas, digamos que él maneja todo ese tipo de escalas de que el alumno pueda saber en dónde, exactamente dónde está el semitono y dónde está el tono, ¿cierto? Entonces, en un principio muchas veces hay algunos personas que se les dificulta, digamos, el nivel de ascendencia de una escala de do a do, ascendente y descendentemente. Entonces podrías utilizar los números porque Alcross también utiliza los números, los intervalos, ¿cierto? Cuando estudiamos las escalas a través de los números. Entonces sí, también, claro que sí puedes utilizar los números. Fíjense que muchas veces todos estos son como conceptos, ¿sí? Todo esto de los nombres de las notas. De hecho, los nombres de las notas es un poema. Entonces, bueno, eso es otra historia larga. Pero en sí, todo esto de los nombres de las notas, los intervalos son conceptos y realmente lo que nosotros debemos buscar como docentes es que se tenga una vivencia musical. Entonces, ¿cómo? A partir de los recursos que nos parezcan que sean más fáciles para que los comprendan. Y los números es algo que muchos pedagogos han utilizado para las escalas. Entonces, por supuesto que sí. Profe, pero digamos, yo me refiero a que lo podemos hacer con los instrumentos. Yo soy flautista, entonces, pues digamos que mis estudiantes siempre estamos tocando flauta. Entonces, si lo podemos hacer con el instrumento o debe ser solfeado. Ah, ok, ya. Pues lo que yo te propongo es que, digamos, trates de mirar cuál es el objetivo. Si el objetivo es que lo toquen, que aprenden las escalas en la flauta, ¿sí? Por decir algo, o el objetivo es más que entiendan digamos, la fórmula de la escala mayor. En ese caso podrías, digamos, utilizar los recursos, por ejemplo, te digo algo, digamos, alguien podría estar tocando la escala mientras que el otro grupo, puedes dividir el grupo en dos, mientras que un grupo está tocando la escala en la flauta, el otro grupo está moviéndose al ritmo de las notas y haciendo palmas en donde está el medio tono, por ejemplo. Ahí ya es una implementación del método Dalcross. ¿Por qué? Porque estás utilizando el instrumento principal, pero también estás utilizando el cuerpo como herramienta, como estrategia, como instrumento además. Entonces, la idea es que los adapten ese tipo de cosas a esos discursos. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Instructor, una pregunta. Respecto a lo que está haciendo mi compañera con las escalas y también lo que dio usted a entender, digamos, yo tengo a mis tres alumnos, digamos. A uno le puedo poner así la escala, al sí y a los otros dos, digamos la escala la voy a hacer con blancas. Entonces, cuando uno vaya diciendo la nota, los otros van a marcando las blancas, el tiempo de las blancas, hasta el final de la escala. Y digamos, pueden subir en blancas y se pueden devolver en negras. ¿Puedo hacer más o menos un ejercicio así similar? Sí, claro que sí, e incluso pues, si vas a generar con esas figuras básicas, podrías, por ejemplo, generar desplazamientos dentro del aula
con esas figuras, ¿sí? Vamos a desplazarnos en negras cantando las escalas, vamos a desplazarnos en blancas ahora, ¿sí? O incluso generar una polirritmia en donde unos van, por ejemplo, a corcheas y otros van en negras y que sobre el espacio vayan ellos moviéndose y cantando en esa polirritmia melódica y rítmica, ¿cierto? Ok. Y otra pregunta ya para finalizar. Bueno, digamos, en el piano yo puedo hacer, digamos, la melodía, ellos van marcando el tiempo, digo, no, digamos, puedo ir marcando yo la nota, ellos el tiempo fuerte, uno tiempo partido, el tiempo dividido, y el otro también me puede ayudar a entonar, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Ok. Eso también. Sí, fíjense que ahí uno empieza como a ver cómo cómo puede adaptar a esos conceptos, actividades que seguramente uno ya ha realizado con estudiantes. Entonces, claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Listo, Ángelo. Dentro de la actividad hay que mencionar el método pedagógico que se usa. Pues digamos en esencia, digamos que no sea como solo el video y de pronto a mí me toque como deducir, ah, ok, aquí hizo como esto, sí, sino de pronto como, o sea, si no lo pueden, digamos, escribir, o si prefieren escribirlo también, pero sí que, digamos, se explique, pueden ser en el mismo video, "Oh, voy a utilizar las escalas y voy a aplicar el movimiento al cross. Y digamos, algo muy corto, ¿sí? Algo como para empezar el video. Y así, digamos, yo trato de también de ubicar, pues, cuáles son las herramientas que está utilizando. ¿Mm? Profe, usted me puede orientar sobre los signos de Curven. Los signos curven, sí. Señor. No, sino que yo la clase pasada me quedé esperando que hoy adentráramos en ese tema, ese del método Codali, porque no sé Creo cómo me que gustaba más. la clase pasada los mencionamos. De hecho, hablamos de que cada uno tiene en la posición de la mano, es digamos también la tensión que tiene la nota sobre la escala, ¿cierto? Hablamos también algo de eso. Pero sí, creo que me falta subir el material de los signos Curwen, bueno, el de Kodali. Entonces voy a subirlo, terminada esta sesión, subo el de Kodali para que ustedes tengan ahí los signos Curwen y este material de contrapunto también para que, por supuesto, le echen una ojeada por si también alguien quiere utilizar algo de pronto de las herramientas del contrapunto. Listo, bien, bueno, entonces voy a llamar la lista. Entonces, listo, Jamie Catherine Contreras. Presente, profe. Listo, Yaira Vanessa. Yaira, Juan Camilo Hoyos. Está Juan, yo lo vi temprano. Ah, sí, sí está Juan. Ah, verá, aquí lo puse. Cristian Esteban Guzmán, Presente, profe. Javier David Rueda, Carolina Lozada Moreno, ah, no, Presente, Lady Paola, Lady Paola, Jonathan David García, Presente, profe. Jaime Alberto Padilla, Presente, instructor. Oscar Yesid Pérez, Amy Andrea,
Otavo, Danilo Méndez, Presente, instructor. Miguel Andrés Lozano, Marjorie Durán Sáenz, Nidia Alejandra Ramírez, Presente, instructor. Nicolás Agray, Alexander Alfonso, Jair Payares, Miguel Ángel Blandón, Darío Sarmiento Leal. Pero Jair, creo que sí está Jair. Profe, presente. Yair, presente. Listo. Darío Sarmiento Leal, Faber Sebastián, Angélica Joana Beltrán, Daniel José Durán Orozco, Solange Rey Presente, profe. y Elena Ortegón. Listo. ¿Hay alguien de pronto que nos haya llamado? Que esté presente. No, bueno. Listo, bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces, posterior a esta clase, pues ya subo el material complementario para que lo tengan. Y recordarles entonces que la evidencia quedó para el 15 de septiembre, con este pequeño video que no sea más de 10 minutos. Importante que no sea más de 10 minutos para pues poder verlos todos. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia aquí al espacio y cualquier inquietud estoy atento, ¿listo? Bueno, entonces que tengan una buena noche. Chao, Gracias, profe. profe, igualmente para usted. Muchas Muchas gracias. gracias, instructor. Feliz noche. Igualmente, hasta luego.